Sean todos bienvenidos a Lo que te mira en la oscuridad, podcast por Julián Quintana. El día de hoy quisiera empezar agradeciéndoles a todos ustedes. Tengo 8 páginas en historias pues que me hicieron llegar, que compartieron muchos de ustedes y la verdad es que estoy muy agradecido. Nuevamente recuerden pues que ustedes se pueden suscribir, darle like. Tenemos redes sociales en Instagram, Lo que te mira en la oscuridad, en YouTube y también en Spotify pueden encontrar el contenido. Adicional, si ustedes quieren enviar sus historias por correo electrónico, lo pueden hacer a nuestra cuenta de Gmail, lo que te mira en la oscuridad, @gmail.com. Nos pueden seguir en Instagram y dejar sus historias. En YouTube pueden comentar sus historias y en Spotify también da la opción de comentar. Entonces, no tienen como tal excusas para no compartir sus historias. El día de hoy, pues como les mencioné, tengo 8 páginas en historias que voy a empezar a compartir. Si veo que se me está extendiendo bastante lo que es el podcast, efectivamente haré una segunda parte, les haré una segunda entrega de todas las historias que traigo para ustedes el día de hoy. Y nada, espero que nuevamente me apoyen con el contenido como lo han venido haciendo, compartiendo sus historias, pero sobre todo suscribiéndose, dándole a like y compartiendo pues este podcast. Y pues nada, empecemos con las historias el día de hoy. Sé que les van a gustar, entonces quisiera empezar con esta pequeña historia. Dice: no creo en lo paranormal, pero hace 25 años yo era joven y trabajaba en una residencia de ancianos. Trabajaba en el turno de noche. Solo éramos 3 empleados por sección. Durante la evaluación inicial del turno, todos los residentes estaban presentes y en sus camas. Estábamos terminando nuestra reunión de inicio de turno cuando se encendió la luz de llamada. Miramos a nuestro alrededor, pero los pasillos miramos a nuestro alrededor por los pasillos, pero al principio no vimos la luz, porque estaba en el baño. No había nadie allí durante el turno de noche, así que creo que todos pasamos por alto. En fin, entré al baño para ver quién podía estar despierto. La zona es bastante abierta y está justo al lado de la estación de enfermería donde nos reuníamos. La habitación estaba vacía, sin embargo, la cadena de la luz se balanceaba libremente contra la pared. Se me puso la piel de gallina. Salté por la habitación, apagué las luces y me reuní con mis compañeros en la estación de enfermería. Me preguntaron quién estaba allí. Respondí: nadie, no hay nadie. No le dieron mucha importancia. Quizás rieron nerviosamente. Un compañero entró en la habitación y confirmó que estaba vacía. Todavía se me pone la piel de gallina al recordarlo. La siguiente historia nos dice: esto sucedió hace un par de años, y mi madre había fallecido 2 semanas antes. Mi hermana me llamó y quería ir a tomar algo. Tenía algo que discutir. Yo estaba fuera con mis 2 hijos y mi esposo. Compré un vestido para el funeral y fui al auto, mientras mi esposo preparaba la comida para los niños. Vi una madre y su hija caminando hacia la entrada del centro comercial. Yo estaba sentada en el asiento del copiloto, y la joven giró la cabeza hacia mí y siseó. Bueno, básicamente siseó es que empezó a decir sí con la cabeza. Su rostro se transformó en la de un demonio que siseaba. No soy religiosa, pero es la única forma en que puedo describirlo. En cuestión de segundos, se giró y empezó a hablar con su madre. Intenté convencerme de que solo era un adolescente bromeando, pero llamé a mi hermana desde el auto para contárselo. Sí, al parecer le pasó unos días antes. Eso era lo que quería contarme. Nunca se lo había dicho a nadie. Me pareció muy extraño que ambas hubiéramos tenido la misma experiencia. Y realmente inquietante. 2 semanas después de la muerte de mi madre. Era una de las mejores personas que he conocido. Se dedicó a la enseñanza de educación especial durante toda su carrera. Y muchísimos de sus alumnos asistieron a su funeral. Me pareció algo relacionado, pero desde luego no entiendo cómo. Bueno, esta historia es un poquito tricky. Imagínate ir a comprar un vestido para el funeral de tu madre y encontrarte con una niña que de un momento a otro le cambia la mirada y te empieza a decir que sí, pues bastante tétrico. Mi mamá era ama de casa, así que estaba todos los días en la casa. Yo era ingeniero de ventas de campo, así que cuando estaba por la zona pasaba a almorzar con ella. Fuera lo que fuese, siempre la molestaba.
Mi mamá solía ver telenovelas. Un día, cuando llegué, estaba furiosa. Cambiaba la televisión a su canal y la tele cambiaba a otro. Me mostró y era la tele la que cambiaba de canal. Agarré el control remoto y me hizo lo mismo a mí. Le grité que dejara la televisión en paz y lo hizo. En otra ocasión, noté que tenía los zapatos con doble nudo. Dijo que la tele le desataba los cordones en la mesa de la cocina. Efectivamente, me lo hizo a mí. Cuando teníamos visitas, la casa temblaba como si hubiese un pequeño terremoto. La casa tenía pisos de madera, así que siempre oíamos gente subiendo las escaleras o pasos arriba. Cuando no había nadie en casa, a veces oíamos voces que venían de otra habitación. Al revisar, no había nadie. Tuvimos tantos eventos a lo largo de los años. Cuando mis padres fallecieron, mis hermanos y yo nos encargábamos de vaciar la casa para limpiarla y venderla. Su habitación estaba en el piso de arriba. Cuando subimos a limpiarla, la máquina de coser estaba pegada a la puerta, así que no pudimos entrar ya que era imposible. Además, también era imposible que alguien lo hubiese hecho, ya que no había otro acceso que no fuera por la puerta. Un sacerdote y nuestro pastor la bendijeron, pero los espíritus nunca se fueron. Habían zonas frías que olían a agua de rosas. Vimos figuras sombrías, monjes, perros y hasta gatos fantasmas, objetos que desaparecían. Mi padre una vez perdió un zapato y lo encontró en el refrigerador. Soñé que estaba atado a un árbol y me azotaban. Cuando me levanté por la mañana tenía marcas de latigazos ensangrentadas en la espalda. Fue entonces cuando me mudé al día siguiente y eso es solo una muestra de los muchos sucesos que presenció mi familia. Bueno, sería bueno hacer un día de esos, un especial de casas embrujadas. Ya tenemos un capítulo donde mencionamos unas historias de casas embrujadas, pero sería bueno que siguieran compartiendo sus historias, sucesos paranormales de casas y dedicarle un capítulo completo, un podcast completo a lo que son las casas embrujadas. No dejan de ser interesantes. Aunque en general yo pienso que más que las casas embrujadas, siento que las entidades demoníacas, los demonios, fantasmas, eh, al no poseer a las personas, porque tengo entendido que no es tan fácil para ellos hacer eso, más fácil se adueñan del lugar, de la casa, de la habitación, y suelen funcionar como una especie de poltergeist, ¿cierto? Que bueno, básicamente un poltergeist es básicamente fantasma o demonio juguetón, tengo entendido. Entonces, si quieren compartir historias de casas paranormales, pueden hacerlo y podemos hacer un especial. Esa historia, por ejemplo, también es cortica, pero es muy buena. Ese es de un mexicano, dice, soy camionero y un policía me paró en Puebla, en medio de la nada. El coche patrulla parecía un carro de finales de los setentas, detalle importante, lo cual me pareció raro en ese momento. El policía se me acercó, era viejo, delgado y su uniforme estaba impecable. Me preguntó si sabía a qué velocidad iba. Yo le dije que no. Señor agente, miró mi licencia de conducir, revisó mi libro de registro, toda la documentación de mi camión y de mi carga. Me dijo que esperara un minuto, que solo iba a dar que me iba a dar una advertencia y que tuviera cuidado con la velocidad. Lo vi regresar a su coche por el retrovisor cuando me paró. Estaba justo detrás de mí y no podía ver su coche. Me quedé allí sentado media hora o incluso mucho más tiempo esperando a que el policía volviera. Finalmente decidí salir del camión y me volví pues hacia donde él estaba o a donde él parecía que se había ido. Y lo más raro fue que cuando obviamente voy no había absolutamente nada ni nadie. Fue lo más raro que me pasó en la vida y no es broma, es verdad. Sinceramente, ustedes últimamente se han dedicado a mandar este tipo de historias que si bien pues son historias cortas, no dejan de ser fascinantes porque si bien el grado de detalle es simplemente espectacular, es fascinante, o sea, van directo a lo que les sucede y eso es lo que me parece brutal, bárbaro. No sé si he narrado historias similares a esta, realmente es como un vuelco, un giro, no sé si en nuestra realidad,
parecido como a los déjà vus. Si soy sincero con ustedes, yo sí he sufrido mucho de los déjà vus, ahora que lo traigo pues a conversación. Estando más pequeño incluso, a veces sentía que pasaba por un lugar, como a cierta hora, a cierto momento, con una iluminación en el día, veía los árboles, veía como el entorno, y yo decía, pero yo siento que ya yo este momento como que ya lo viví, era como una especie de bucle. Y eso me pasaba mucho cuando vivía, por ejemplo, ya en ese pueblito, si es una zona pues rural, en el campo, siento que tiende como a suceder mucho más esto. En la ciudad, pues realmente sí me ha sucedido, pero en ocasiones siento que puede que de pronto no sean déjà vus, sino que en la ciudad como hay lugares tan similares, tan parecidos, entonces en ocasiones pareciese que, que uno está viviendo lo mismo, pero en realidad como uno en la ciudad tiende a repetir mucho las rutinas, todo, puede que de pronto ahí no sea tanto un déjà vu, sino más bien como esa rutina de la repetición hace que pienses que estás viviendo algo igual, pero en realidad todo el tiempo estás viendo lo mismo, dada la rutina. Siguiendo con esas narraciones, esa historia dice, eso sucedió hace 4 años. Un poco de contexto. Desde que era niño me encantaban las cosas de terror y desde niño siempre veía sombras y cosas así. Pero siempre pensé que era solo mi mente jugándome malas pasadas. Pero luego comencé a ver a una mujer parada en la esquina del pasillo de mi casa por la noche de reojo. Pensé que solo estaba imaginando cosas. Pero un día estaba hablando con mi hermano mayor y él mencionó a esta mujer y cómo la había visto y describió exactamente lo que yo estuve viendo. Nunca le había contado sobre ella antes, pero teníamos demasiado miedo de contárselo a alguien más. Así que simplemente nos reímos y fingimos que nunca existió. Y esto no salió bien. Unos días después eran como las 9 de la noche y se fue la luz. Y mi hermano y yo estábamos en su habitación cuando la luz se va, así que teníamos unas linternas, las encendimos. Y quiero que escuchen y analicen la versión de mi hermano. Eso es lo que él dice. Se fue la luz, encendimos las linternas y mi hermano y yo fuimos a la sala. Yo estaba hablando con él y lo puedo ver claramente caminar y me responde todo lo que le digo. Llegamos a la sala de estar, él se sienta en el sofá y yo sigo hablándole, pero él no me responde. Me doy la vuelta y él ya no está allí. Resulta que cuando mi hermano se dirigió a la sala, yo no lo acompañé. Yo me fui a otro lado de la casa, a la cocina, y estando en la cocina le pregunté por qué hablaba solo. Resulta que fuese lo que fuese, estaba imitando mi voz y respondiéndole a mi hermano. Al final terminamos llamando a un sacerdote porque nos asustamos muchísimo. El simple hecho de recordar ese tipo de anécdota me da escalofríos incluso a día de hoy. Bueno, esta historia está muy buena, porque en efecto sí había algo en la propiedad, en la casa. Y imagínate tú que vas con tu hermanita o con tu hermano, con algún familiar, van hablando muy chill, muy normal, y resulta y pasa que tú nunca estuviste con esa persona, sino que estuviste con algo más que te estuvo hablando todo el tiempo como si nada, y en realidad tú estuviste solo. Imagínate cuando tú te das cuenta de que tu hermano o esa persona te habla desde otro lugar como que, hey, ¿qué pasa? ¿Por qué estás hablando solo? Y resulta y pasa que tú todo el tiempo estuviste como que hablando con algo que ni puta idea que habrá sido. Esa historia la verdad es que en la noche cuando la estaba leyendo sí me causó un poquito de miedo, no te lo voy a negar. De hecho estoy grabando en el día porque ayer iba a hacerlo y me dio tanto miedo de algunas historias que sinceramente decidí dejarlo para grabarlo hoy en la mañana. Ah, bueno, esa está buena también. Una noche, como a las 2 de la madrugada, estaba sentada en mi cama, relajándome y viendo videos en mi teléfono. Al lado de mi cama tenía una mesita de noche llena de trastos que pues me había decidido ordenar. Estaba metiendo todo, perdón, en una bolsa de supermercado. Y mientras lo hacía, veía un video de YouTube en mi teléfono. El teléfono estaba sobre la cama, justo al lado de mis piernas. Cuando terminé de ordenar la mesita de noche, até la bolsa y la dejé contra la pared de mi habitación.
a unos 60 centímetros de la cama para tirarla después. Volví a mi cama y seguía viendo video en mi teléfono. Extendí la mano hacia otro lugar, hasta el extremo de la cama para acariciar mi gato. Mi teléfono estaba fuera de la vista en ese momento, mientras yo acariciaba el gato. Cuando volví a mi posición normal, después de acariciar el gato, fui a mirar el teléfono para seguir viendo el video, pero ese ya no estaba. Así que pues yo empecé como que a revolver toda la habitación buscándolo y no lo encontraba por ninguna parte. Terminé yendo a la habitación de mi madre para despertarla y pedirle que me llamara. Cuando me llamó, fui a mi habitación y oí el teléfono sonar. Miré a mi alrededor y entonces me di cuenta de que el sonido venía de la bolsa que había atado con la basura minutos antes. Ni siquiera estaba en la parte de arriba de la bolsa. Tuve que buscar dentro de la misma, sacar todo y, en este caso, sacar el teléfono. Empecé a asustarme y a explicarle a mi madre lo que había pasado, pero ella no le dio importancia. Siempre en este tipo de historias que ustedes comparten, también quisiera que ustedes comentaran ese tipo de actitudes de los padres. Es normal que un padre, una madre, un padre trate de brindar como tal seguridad a los hijos, ¿cierto? Porque hay situaciones que de pronto ellos sí puede que vivan, sí puede que entiendan, pero de pronto para no pasarle ese susto, ese miedo a uno, puede que ellos finjan que pues realmente no hay nada, que en realidad todo está en orden, que todo ha sido una especulación o ha sido un invento de uno, como para tranquilizarlo, para restarle importancia, o no sé qué piensen ustedes al respecto. ¿Será que los padres en realidad hacen este tipo de cosas para tranquilizarlo a uno? ¿O en realidad es algo más bien psicológico por parte de uno? ¿Qué creen ustedes? Esa me la mandó un soldado, esa está buena, dice. Estuve en el ejército, trabajando de, trabajando de seguridad en un edificio que solía ser un antiguo hospital de los años 50. En ese hospital hubo varias muertes. El edificio se convirtió en un cuartel general de la base. Se oían muchas historias de los que marchaban sobre los ascensores, de que se abrían por la noche y no había nadie. Escuché historias de mujeres gritando en la antigua sala de maternidad, niños corriendo por ahí. En fin, esta es mi experiencia personal. Trabajo en el turno de noche, así que son probablemente las 9:30. Debemos dar unas vueltas por el edificio 2 veces por turno, para asegurarnos que todas las puertas estén bien cerradas. Siempre vamos de dos en dos. Algunas puertas requieren firma, porque ya sabes, es un trabajo militar. Siempre hay pasillos en los que da un escalofrío particular. Tenía unos 5 papeles de los que teníamos que firmar para acceder a esta ala. Se necesitaba una tarjeta de acceso y un código. Dos de los papeles que había que firmar estaban justo después de las puertas, así que mi compañero los cerró y yo seguí con lo siguiente. Es un pasillo en forma de L, así que doy la vuelta y me dirijo hacia la siguiente puerta que necesitaba firma, cuando siento que mi amigo me agarra del brazo, preguntándome qué quería. Me giré y no vi nadie detrás de mí. Me asusté y fui a contarle lo que me había pasado. Fingió que no le importaba, pero me di cuenta que estaba tan conmocionado como yo. Wow. Y vale, esa historia ayer la estaba pues redactando, la estaba organizando, poniéndole los puntos, todo. Cuando la estaba leyendo eran como las 10:30, las 11, ya pues obviamente estaba todo el mundo acostado y la verdad es que sí me dio miedo porque pues yo tengo una lucecita aquí en el PC para alumbrar el teclado pues la mesa y todo, pero el resto alrededor todo está oscuro. Entonces yo también me imaginaba que de pronto alguien me iba a tocar el hombro ayer, entonces yo no, yo no voy a ponerme a contar esas historias hasta ahora. Pero sí, la verdad es que esa historia ayer que la leí, que ese man le pasó esto, sí me asusté bastante. Quizá no sea algo paranormal, pero sin duda es extraño y aún no he encontrado una explicación. Recuerdo perfectamente que un amigo del exmarido de mi madre vivía con nosotros cuando yo tenía entre 7 y 8 años. Pero tanto mi madre como mi hermano niegan que alguna vez haya vivido alguien más con nosotros. No recuerdo mucho de él. Sé que era callado y solía beber mucho. Se llamaba Jake. Era alto, tenía el pelo largo, perdón, se llamaba Jacob. Yo es que Jake, se llamaba Jacob. Era alto, tenía el pelo largo y pues su cabello era castaño.
tenía una barba bastante prominente, bastante larga, pero yo no hablaba mucho con él. Pero cuando lo hacía, él era muy amable conmigo. Vivió en nuestro sofá unos 6 u 8 meses. Después de que se fue, nunca más lo volví a ver ni saber nada de él. Sin embargo, mi madre niega que alguna vez haya vivido con nosotros o que su exmarido siquiera tuviera un amigo con ese nombre. He buscado en todas las redes sociales que he podido encontrar, pero no tener el apellido dificulta cualquier intento de localizarlo. No tengo ni idea de quién era ese hombre, ni por qué recuerdo que viviera en nuestra casa. Hasta el día de hoy, tanto mi hermano como mi madre creen que me lo imaginé, que lo soñé y que pues esa persona en realidad nunca existió. Ojalá tuviera una explicación para eso, pero con tan poca información sobre el hombre, solo puedo seguir sintiendo curiosidad por saber qué pasó realmente y por qué lo recuerdo de esa manera. Wow, ese puede ser fácilmente un caso de los más cercanos o propios a lo que es en realidad un amigo imaginario. Me dejó sin palabras también, obviamente, más que paranormal, es más que intrigante. Si de pronto esa persona, Jacob, sí vivió con ellos y era una persona que si bien él la recuerda como una persona amable, que casi no hablaba, que tomaba mucho, y de pronto era bastante violento, grosero, no fue una persona grata para la familia y por eso ellos se niegan como a decir que sí, 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 que sí se acordaban de ellos. Porque eso puede pasar muchas veces, que hay gente que se acuerda de que no, mira, te acuerdas de aquella persona, que tal cosa, que eso, que lo otro, y la familia con tal de negarlo, de que tuvieron cierto vínculo con ese tipo de personas, simplemente niegan de que los conocieron alguna vez, esas personas hicieron parte de sus vidas. Eso también puede ser un ejemplo. O también puede ser que efectivamente él se imaginó todo eso durante mucho tiempo. Y si es así, ¿por qué imaginarse algo tan específico? Un nombre, unas facciones o unas características físicas tan propias. Porque muchas personas tienen amigos imaginarios, pero con el tiempo cuando intentan imaginarse cómo eran, no dan un lujo de detalle tal cual, sino que dan ciertas descripciones más bien vagas. Entonces, esa historia me pareció más que nada interesante en ese sentido. He tenido algunos episodios de distinta intensidad. Cuando era niño, pasaba por una época en la que me despertaba a las 6 de la mañana todas las noches. Recuerdo que un día me desperté y un anillo salió volando de un estante de un lado al otro de la habitación. El cordón de la luz del baño se tiró 2 veces y cuando fui al baño el cordón se balanceaba violentamente. Mi hermana tiene autismo profundo y no pudo hablar hasta los 7 años. Cuando tenía alrededor de 3 o 4 años cantó Estrellita, ¿dónde estás? Palabra por palabra. Fue la única ocasión en la que ella habló. Del resto no lo volvió a hacer sino hasta que cumplió los 7 años. Éramos niños y estábamos paseando el perro por el bosque. Una señora se acercó corriendo por un sendero tranquilo, gritando que había perdido a sus hijos. Lloraba y gritaba histéricamente. Recuerdo que me pareció que iba vestida de forma extraña para la época, pero no recuerdo qué llevaba puesto. Nos pidió que la siguiéramos para buscar a sus hijos. Éramos niños de unos 10 u 11 años. Dijimos que no podíamos ayudarla, que teníamos que volver a casa. Después de protestar un rato, dejó de llorar, se quedó mirándonos fijamente y pasó de largo. No había pensado en eso durante muchos años, hasta que lo escribí ahora. Y me he sentido tan mal e incómoda que en realidad me sentí igual la vez que esto sucedió. Bueno, varias cositas, o bueno, una cosita más que nada. La primera historia que él cuenta, lo del anillo volando de un estante al otro. A mí una vez me pasó algo similar, no se lo voy a negar. Cuando recién llegué a Antioquia, que llegué pues a Envigado, que es donde vive mi mamá, nosotros al principio llegamos a una casa y un señor que era un conocido de mi hermano, eh, uno de mis hermanos fue el primero en venir acá a Antioquia a estudiar. Él estaba joven, él jugaba fútbol y bueno, acá pues encontró un hogar, pues él vivía primero con unos primos, pero como que no le fue muy bien con los primos, ¿cierto? Como que eran más bien unos primos, bueno, esa historia mejor la dejo para otra ocasión. El caso es que como que no se la llevaba muy bien. Recuerdo que mi hermano decía que cuando mi mamá le mandaba la plata, se la mandaba a una de las primas para que ella lo pudiera reclamar porque ella tenía cédula, ella tenía documento, pues, cédula para sacar eso. Cuando eso se usaba, creo que era
por Gana o Supergiros, no me acuerdo muy bien, pero había algo en la que ella mandaba los giros de allá de ese pueblo donde nosotros estábamos, acá en Vigado, donde vivía mi hermano, y que mi prima lo que hacía era retirar la plata, se quedaba con una parte de la plata y le entregaba a mi hermano menos de la plata que mi mamá le mandaba. Mi hermano eso no lo habló con mi mamá en ese entonces porque pues en realidad el hecho de que mi mamá le mandara plata a mi hermano ya era como que muchísimo, porque en realidad nosotros en ese pueblo pues vivíamos no apretados, pero pues no nos iba mal. Y el hecho de que mi mamá se esforzara para mandarle plata a mi hermano, ya mi hermano lo veía como algo muy, como que mucho esfuerzo. Entonces él nunca cuestionaba cuánta plata le mandaba a mi mamá, hasta que él un día, hablando con mi mamá, por alguna razón, él le pregunta que cuánta plata él le había, pues cuánta plata ella le había mandado la última vez que le mandó. Y mi mamá dice, ah, no, yo te mandé tanto de plata, pongamos un ejemplo, no, yo te mandé 500.000 pesos. Y mi hermano, ¿cómo así 500.000 pesos? Sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, es que mi prima me entregó a mí 250.000 y me dijo que eso era lo que usted pues me había mandado. Y entonces, claro, mi hermano ahí empezó a darse cuenta que efectivamente mi prima durante muchos meses, cuando mi mamá le mandaba plata, se le quedaba con parte de la plata de él. Entonces mi hermano pues conoció a un señor ahí en donde pues él vivía y ese señor decidió como acogerlo, ayudarlo. Y cuando pues nosotros decidimos mudarnos a Antioquia, ese señor donde vivía mi hermano, el suegro, era el dueño pues de la propiedad y en el sótano prácticamente, porque esa casa donde nosotros vivíamos en un principio era como un sótano, en esa casa todo el tiempo hacía frío, de verdad, afuera estaba haciendo un calor bien bárbaro, bien bravo, bueno, en Antioquia por allá por 2010, 2011, por esa época la ciudad era fría, no era tan caliente como ahora que ya uno puede dormir fácilmente sin cobija, anteriormente no, anteriormente era bastante frío, y eso como te digo en esa propiedad había como tal eso era como esa era una casa normal, tenía sus habitaciones, el señor la había adecuado, le puso cocina, tenía su baño, pero en realidad se notaba que eso era un sótano. De hecho, esa casa, como les decía, esa casa era fría y oscura todo el tiempo. Si uno apagaba las luces durante el día, ahí no entraba la luz. Y era fría, 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 fría todo el tiempo. Pero pues no era un frío o no era una casa como en muchas ocasiones la gente dice que tenía como humedad, entonces te enfermabas. En realidad, pues eso nunca pasó. Yo no recuerdo haberme enfermado porque la casa era fría, ni mucho menos. En realidad, pues era fría porque pues vivíamos en un callejoncito, pues la propiedad estaba como en un callejoncito y pues en esa época, como te digo, la ciudad era bastante fría, el clima era bastante chévere, era bastante frío y pues era normal pues eso. Entonces recuerdo que una noche estábamos solamente mi mamá y yo, no había nadie más en la casa y para esa época recién salía la película La Noche del Demonio, o pues en inglés Insidious. La primera vez que yo vi la película, wow, bárbaro, brutal. Entonces, obviamente esa película tuvo otras entregas más. Entonces yo me acuerdo que una noche yo me estaba viendo esa película y mi mamá me dijo, pues que no me viera esas películas, que dejara de verme pues esas películas, que eso no era bueno verse esas películas. Yo no le presté atención, me seguí viendo la película pues mi mamá se acostó, yo me seguí viendo la película, se acabó la película, se apagó pues toda la casa y yo me acosté con mi mamá, estábamos solamente los dos. Entonces yo en vez de irme a dormir al cuarto, me quedé acostado con ella. Cuando estábamos yo ahí, mi mamá ya estaba ya quedándose dormida, estábamos ahí, recuerdo que el televisor estaba como en un armario que había pues en el cuarto y estábamos ahí dormidos, ya yo me estaba quedando dormido cuando de repente algo que había en el armario arriba se cae, o sea, como que lo zumban, ¿cierto? Y pega en la pared y se cae. No sé por qué, yo de una pensé, ve, tumbaron un pintalabio. Y me dijo como que, ¿cómo sabes que es un pintalabio? Y dije, no sé si fue porque de pronto en el momento en el que yo apagué el televisor vi el pintalabios ahí o qué fue, pero sonó como cuando precisamente hagan la prueba, como cuando busca un pintalabio y tíralo, sonó tal cual. Y mamá me dijo, vea, eso pasa por usted estar viendo ese tipo de películas, por usted estar viendo ese tipo de cosas. Como usted es tan aficionado a ese tipo de cosas, por eso es que pasan ese tipo de cosas. Eso ha sido como lo más, por así decirlo, no paranormal, porque después no pasó nada más, nos quedamos dormidos y ya hasta el día siguiente, pero como lo más raro que pues llegó a pasarme en esa casa, en esa propiedad, siendo sincero. Ahora pues tirando cabeza, no sé si recuerdo que haya pasado algo más. Creo que sí, pero ahora no lo tengo muy claro.
voy a hablar con mi mamá por si de pronto le llegó a suceder algo. Creo que en algún momento como que sí pasó algo relacionado con mi hermana, pero no recuerdo muy bien exactamente qué fue. Voy a tratar de recordar y traerles a ustedes este suceso, porque yo creo que en algún momento como que estaba yo en la casa y vi como que mi hermana se había metido al baño, pero era imposible porque mi hermana no vivía con nosotros, mi hermana vivía en otra ciudad, vivía en Bogotá. Y a mí me pareció haber visto a mi hermana tal cual entrar al baño, como cuando tú te vas a bañar o cuando vas a entrar al baño a hacer tu necesidad. Creo que es una historia similar a eso, creo que fue lo que pasó, pero no recuerdo muy claramente qué sucedió. Bueno, siguiendo con las historias, esa historia también cortica, bien buena, dice. Lo más innegable ocurrió una noche hace casi 10 años, cuando mi esposo estaba de viaje visitando a su familia. De repente me sentí extremadamente cansada y me fui a la cama, quedándome dormida en cuanto mi cabeza tocó la almohada. De repente sentí como que estuviera fuera de mi cuerpo, como si me hubiese desdoblado, siendo llevada a toda velocidad hacia un lugar en el cielo. Mi esposo estaba allí. Al despertar me sorprendió pues lo que me había sucedido, o bueno, lo que en mi modo de ver pareció como si hubiese sucedido en una hora, pero la realidad es que haya durado toda la noche. Era demasiado temprano para llamarlo, así que empecé mi día normal. Estando en el trabajo, sonó el teléfono. Era su hermana. Resulta y pasa que mi esposo había fallecido inesperadamente la noche anterior. Han pasado casi 10 años, pero recuerdo toda la experiencia como si hubiese sido anoche. Wow. Bueno, esa historia también me hizo acordar a la que les comenté de mi papá cuando mi papá estaba pequeño, que estando dormido, que él dice que él vio a su papá que va hasta el lugar donde ellos están dormidos y que pero bueno, es un tanto similar. Lo que pasa es que mi papá no estaba desdoblado, él estaba dormido y cuando sucede lo que sucede, él se despierta. Pero esa mujer soñó literal que el esposo ya estaba en el otro lado. Y al día siguiente, en vez de llamar, lo que hace es esperar que la llamen y, bueno, no espera que la llamen, en realidad estaba trabajando cuando suena el teléfono a darle la noticia de que su esposo haya fallecido. Qué triste, la verdad. Cuando tenía 13 o 14 años, volví a casa por un camino rural, después de mi clase de baile. Eran alrededor de las 9 o 10 de la noche. Al final del camino, nos detuvimos en una intersección donde había una iglesia al otro lado de la calle. Parecía que había una reunión social allí. Habían muchos coches parqueados, lo cual fue mi primera observación inconsciente. Luego dirigí mi atención a la gran señal de pare frente a nuestro coche. A la derecha de la ventanilla del copiloto vi una niña pequeña, quizá unos 7 o 10 años, con un camisón, con la cabeza agacha. Inmediatamente la percibí como angustiada. Entonces me pregunté dónde estaban sus padres y por qué cruzaba caminos rurales por donde los coches circulan a toda velocidad a altas horas de la noche. No sentí miedo, sino más bien miedo por su bienestar, angustia más que nada. Sentí que alguien tenía que ayudarla, entonces me di cuenta de que definitivamente no era humana. ¿Por qué? El, el color de ella era un color blanco grisáceo. Todo esto sucedió sin decir nada. Cuando mi madre volvió a arrancar le pregunté, ¿viste eso? Pero me dice que no lo vio. Años después le conté la historia a mi papá y él investigó un poco. Encontró un informe sobre una familia que sufrió un accidente automovilístico en esa misma intersección. Dos personas fallecieron, un hombre adulto y una niña. Mi padre sugirió que tal vez su presencia era una advertencia para conducir con precaución. Estoy completamente segura de lo que vi. Fue un espíritu. Fue tan repentino y no es que en ese momento estuviera obsesionada con lo paranormal ni buscando nada parecido. Simplemente me parece muy interesante que en lugar de tener miedo, mis sentimientos hacia ella ese día fuesen más que nada maternal. Maternales ahora que ella tiene hijos, pero en ese momento era más que de camaradería. Uy, ¿qué hace esta niña aquí? Bueno, esta historia sí se vuelve un poquito más interesante, porque ese es de un colombiano que, pues, dice que antes de mudarse a Inglaterra a los 25, mi pareja y yo decidimos que debíamos quedarnos en casa y ahorrar algo de dinero. Fue una época bastante difícil para nosotros y empezaron a pasar cosas en mi habitación que realmente me asustaban. Al principio eran ruidos como pasos alrededor de mi cama, cosas que se caían en el armario al azar,
Mi televisor siempre hacía cosas raras de que se ponía estática. Lo único era que esa casa era de mi papá. Cuando él se divorcia, él había construido esa casa en el 2016. Ese televisor que había aquí se había comprado cuando, pues me lo compré cuando me mudé por primera vez. Todo eso empezó a asustarme un poco, así que le conté a mi mejor amiga de la infancia y ella me recordó cosas que pasaron durante mi infancia, incluyendo algunas cosas que realmente me hicieron daño. Despertarme con rasguños. Recuerdo también que el televisor que había antes una vez se me cayó encima cuando yo tenía 6 años. Para todos los jóvenes el televisor pues en ese entonces pesaba unos 40 kilos. No podía moverlo yo solo, lo cual de repente me asustó mucho. Una noche me desperté y tenía ganas de orinar. Me desperté al instante sintiéndome en modo alerta, lo cual es inusual. No podía moverme por miedo, y finalmente me dije a mí misma que estaba siendo tonta y simplemente fui. Cuando agarré mi teléfono de la mesita de noche, una mano me agarró la muñeca y esa mujer estaba cubierta de mugre negra, con la cara más horrible, me gritó en la cara mientras volaba hacia mí. Me desperté de nuevo, sin nada más que dolor alrededor de la muñeca y una marca roja muy visible al día siguiente. Simplemente seguí adelante. Ahora mi esposo pues vino a salvar la relación y se quedó conmigo y mi padre durante un par de meses. 3 noches después me desperté y lo miré mientras murmuraba frenéticamente y se movía inquieto. Estaba sudando muchísimo. Mi habitación suele estar a unos -10 grados centígrados. Él no sueña. Intenté tocarlo, solo diciéndole suavemente que estaba bien, que despertara. Y él se despertó sobresaltado, gritando. Lo que dijo después jamás ha querido contarlo hasta el día de hoy. Dijo que se despertó y necesitaba ir al baño. Cuando llegó a la puerta del dormitorio, esa empezó a temblar. Luego se le salieron las bisagras, casi que de golpe. Fue a abrir la puerta pensando que debía ser mi padre, cuando la puerta se abrió de golpe y una mujer vestida de negro le gritó en la cara y fue allí cuando él se despertó. Al día siguiente salí y compré salvia, purifiqué la casa varias veces antes de que mi padre volviera del trabajo. Creí que ya estaba hecho y que bueno, era algo paranormal y no había otra forma de explicar lo que había pasado, ya que no le había contado a mi pareja mi sueño ni que estaban ocurriendo cosas raras. Ya obviamente estando en Inglaterra, decidimos ya en 2025 volver para verano y un día a las 7 de la noche pasamos a la casa de mi padre. Me desperté y pensé que era por haber salido de fiesta con mis amigos de mi ciudad natal la noche anterior. Así que me lo tomé a broma y me puse a mirar el Instagram. Estuve mirando, luego intenté volver a quedarme dormida cuando oí un ruido en el armario. Lo miré. La habitación ahora tiene unas cortinas opacas, unas persianas. No había nada más que una cama, un televisor pequeño montado en la pared, una cómoda mesita con unos juegos encima. La única luz en la habitación era la luz de espera del televisor. Algo entró lentamente en el resplandor de la luz de espera, como si se acercara caminando. Me quedé mirando incrédula. Luego extendí los brazos alrededor de la cama para asegurarme de que no fuera la manta o fuera algo más o una pierna alzada de mi marido. Le intento tocar también a mi marido, él no se inmuta. Después de unos minutos de miradas fijas, así pues lo sentí yo, algo se alejó de la luz. No pasó nada. Solo sentí que me decía, sigo aquí. Ahora creo firmemente en lo paranormal y no quiero meterme con ello en lo absoluto. Interesante, bastante interesante la verdad. No se los voy a negar. La verdad es que esa historia también fue una historia que en su momento también, pues ayer casi a las 11:12 que la estaba redactando, también me pareció escalofriante. De hecho me hizo acordar cuando les hablé hace un momento de Insidious, me hizo acordar precisamente a esa mujer de negro que sale precisamente en la película. Aparte de mis propias experiencias, lo que me hizo creer fueron las cosas que le sucedieron a mi padre. Él es ateo, aunque le han ocurrido muchas cosas sobrenaturales. Por ejemplo, estaba en la escuela de periodismo
y les pidieron hacer un reportaje sobre algo. Y él y otros compañeros hicieron un reportaje sobre un cementerio y entrevistaron al sepulturero, quien afirmó haber cosas extrañas, como el fantasma de un niño. Mi padre siempre se mostró escéptico. Lo único que el sepulturero les mostró fue una tumba abierta. Decía, después de un tiempo, a menos de que la familia haya comprado una tumba perpetua, te sacan después de unos años o décadas y te colocan en una tumba comunal, bueno, o al menos así se hace en México. Esa tumba seguía abierta, sin cubrir. Mi padre empezó a sentir algo extraño, quizás porque no lo estaba haciendo con respeto. Sintieron una energía extraña. Luego se fueron y él estaba en su auto. Todo estaba lleno de una sensación extraña. Encendieron el auto y ese empezó a fallar. Las luces parpadeaban. El motor se paraba. La policía los detuvo varias veces sin motivo, como si algo estuviera pesado o mal. El coche no respondió en absoluto sin ningún motivo alguno hasta que salieron de la zona del cementerio. La otra vez, cuando mi padre y su hermano iban conduciendo de noche, estaban a punto de chocar de una manera que probablemente les habría costado la vida. Entonces el coche se detuvo de repente. Mi padre me juró que vio a su hermano, mi tío fallecido, sentado en la parte trasera del asiento, mirándolos. Entonces el coche volvió a funcionar. La última vez fue cuando mi padre estaba trabajando de noche en un estudio de audio para una televisión en postproducción. Cuando uno de sus compañeros de trabajo eran alrededor de la 1 o 3 de la madrugada, mi padre nunca tuvo miedo de las cosas sobrenaturales, a pesar de que muchas ya le hayan sucedido. Así que estaban trabajando en la cabina de audio, era una fila de ellas ya que era un canal grande, así que mi padre y su compañero de trabajo comenzaron a trabajar mientras hablaban. Su compañero del trabajo le dijo que uno de sus compañeros, un técnico de audio, había muerto recientemente. Mi padre no recordaba su nombre, ni sabía cómo era, ya que solo lo habían visto un par de veces. Poco después, mi padre esa misma noche vio a alguien en la otra cabina con auriculares. Su compañero de trabajo también lo vio y le dijo a mi padre que ese era el trabajador que había fallecido. Salieron corriendo como pudieron de allí. Sin embargo, por alguna razón, mi padre sigue siendo escéptico. O sea, su papá, ¿cuántas señales está esperando? O sea, está esperando que el mismo diablo se le salga o que Diosito baje como para volverse creyente. Increíble. O sea, están viendo un muerto con auriculares, o sea, una persona que literal ya se murió estando en la oficina de audio. Se van corriendo como alma que lleva el diablo, pero no. Sigo sin creer. Increíble. Esa historia esa también está buena, dice. Una vez visité una medium al final de la sesión. Se comunicaba con espíritus a mi alrededor. No sé cómo se dice, y estuvimos hablando durante varios minutos, mientras ella repetía que había un joven que murió trágicamente, que insistía en hablar conmigo. El problema era que no tenía ni idea de quién era. Fue bastante inquietante, porque estaba sentada frente a esa mujer que conversaba con alguien que pues yo no podía ver. Ella decía, está usando un lenguaje muy peculiar. Dice que sabes quién es. Después de que ella repitiera lo mismo durante varios minutos, finalmente tuvo que decirle torpemente a la entidad invisible en la habitación, lo siento mucho, no sé quién eres. Entonces ella dijo, tienes un hermano, y si te dijera que es un mensaje para tu hermano, lo entendí. Dije, Marcos, era Marcos, amigo de toda la vida de mi hermano. Desafortunadamente se había enganchado a la marihuana, después a la cocaína y al final terminó con la heroína. Desarrolló una grave adicción y tras luchar por sobrevivir durante algunos años, finalmente falleció por una sobredosis. Como suelen ocurrir en pueblos pequeños, la gente habla y muchos comentaron abiertamente que creían que la sobredosis había sido intencionada y compartieron sus opiniones al respecto. En fin, me hicieron prometer que le transmitiría el mensaje a mi hermano, que entre otras cosas era que fue un accidente. Bueno, pues llamé a mi hermano, que es un escéptico, más tarde ese día y se lo conté. Y mi hermano, al escuchar lo que yo le conté, me colgó. Cuando me devolvió la llamada, 10 minutos después, me dijo que su mujer había visto a otra medium en otro lugar semanas antes y que había vuelto a casa con el mismo mensaje. Bárbaro. O sea, dos personas diferentes,
momentos y lugares diferentes, el mismo mensaje. Bárbaro. ¿Creen ustedes que sean demonios, que sean entidades, que sean los mismos muertos, aunque la Biblia dice que no es posible? ¿O qué creen ustedes que suceda? Esta también es una historia de medium. Dicen, no quiero dar muchos detalles, pero me dijo que un hombre mayor insistía en hablar conmigo y disculparse por algo que había hecho. Mencionó nombres de ciudades y estados que no me sonaban de nada. Cuando le dije a la medium que no tenía idea a qué se refería, me contó que el espíritu se rió y dijo, sí me conoces. Estaba muy frustrada porque nada tenía sentido. Hablé con mi madre y se asustó mucho, diciendo que se refería al abuelo de mi hermano mayor. Ellos tienen un padre abuelo diferente al mío, que había asesinado a su esposa y se había suicidado hacía unos años. La ciudad a la que se refería el espíritu no era una ciudad, sino el nombre de su esposa. El estado era distinto al de la ciudad, pero era donde había vivido la mayor parte de su vida. No tenía idea de por qué nunca fui cercana a ellos, ya que prácticamente no eran parientes, no era pariente suyo. Ni siquiera conocía a su esposa. Cuando se lo conté a mis hermanos, también se quedaron impactados. Los detalles que me dio la medium eran increíblemente específicos, y me pareció fascinante que aprovechara la oportunidad para comunicarse conmigo. Por último, el medium me dijo que se rió y exclamó, siempre pensé que todo esto era falso, y mírame ahora, haciendo referencia, por supuesto, al más allá. Para añadir, mis hermanos sí sabían de su abuelo y de lo que había hecho. Es un tema muy doloroso para ellos. Aunque no tuvieron una relación cercana con él durante su infancia, lo conocían a él y a su esposa. Jamás se imaginaron que pudiera hacer algo tan horrible. El espíritu dio muchos detalles sobre su apariencia física, su trayectoria profesional y algunas cosas vagas sobre su asesinato y suicidio. Pero sinceramente no parecía muy interesado en disculparse por el asesinato. Simplemente parecía emocionado por conectar con el mundo real desde donde quiera que estuviera. La disculpa por asesinar a su esposa era más una forma de identificarse como una muestra de verdad, de verdadero remordimiento. Era más que una manera de identificarse, más que una muestra de verdadero remordimiento. Por mi experiencia, la medium parecía incómoda, casi conmocionada, por lo que recibía del espíritu. Nunca tuve la oportunidad de decirle que había atado cabos, ya que lo que descubrí con mi familia pues era bastante revelador. En esa sesión también se manifestaron varios espíritus que entendí y reconocí. Esos espíritus me revelaron detalles que desconocía, pero que pude confirmar con mi familia. Uno de ellos incluso me advirtió y me dijo que le dijera a un familiar sobre un problema de salud y que le recomendara consultar a un médico, a un nuevo médico. Y así lo hizo. Resultó que tenía cáncer y afortunadamente se detectó a tiempo y esa persona hoy está libre de la enfermedad. Entonces, no me dejó algún tipo de interrogante esa película, perdón, esta narración, más que me sigo cuestionando sobre Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6. Se supone que cuando usted se muere, los muertos nada saben. O sea, usted en teoría no tiene por qué tener pensamientos o ideas de lo que pasó anteriormente. O sea, usted tiene como que su mente en blanco. Pero aún así esos demonios, esos espíritus se comunican y dan detalles tan concisos. Y mira que se los dicen a esa muchacha que no tenía idea de absolutamente nada, no sabía qué era lo que había realmente sucedido. Y deja mucho que pensar. Deja mucho que pensar el hecho de que realmente esos demonios burlones tienen precisamente esa avaricia, esa capacidad para jugar con uno a tal punto que dicen cosas tan específicas para que uno ya empiece a creer que en efecto está hablando con el ser querido y el ser querido por otra parte está simplemente dormido o realmente ellos tienen la capacidad para comunicarse. Y Dios también juzga el hecho de que nosotros tratemos de comunicarnos con los muertos. Juzga por el hecho de que nosotros hagamos un montón de artimañas paranormales, prohibidas, que no son bien vistas a ojos de él, para querer comunicarnos con personas que están muertas y que no lo vamos a lograr y que en ese paso
nos comuniquemos con demonios, con fantasmas, haciendo un tipo de apología, o en efecto nosotros sí podemos comunicarnos con ellos, pero simplemente lo tenemos prohibido, como también tenemos prohibido matar, robar, ¿cierto? Entonces, es más que nada el tipo de interrogante que se me viene a la mente. Siempre va muy dirigido a la Biblia porque la Biblia tiene un punto de vista, tiene, ¿cierto? Algo propio relacionado pues a este tipo de acciones que suceden. Durante algunos años alquilé una habitación en una casa donde sucedían cosas muy extrañas. Vivía con mi amiga, su padre y un par de compañeros de piso más. La novia de su padre solía despertarse en mitad de la noche diciendo que algo la aterrorizaba, pero era muy dramática, así que no le di mucha importancia. Entonces empezaron a ocurrirme cosas raras. Estaba sentada en la cocina y un sartén se cayó del estante rompiendo los platos que estaban en el fregadero. Me pasó un par de veces, mis compañeros de piso me regañaban por eso. Yo juraba que yo solo estaba sentada en la cocina, que no estaba haciendo nada más. El padre de mi amiga, pues obviamente no me creía. Sin embargo, mi amiga sí me creía. Me explicó que la señora del vestido gris que patrullaba los pasillos no le caía bien. Al parecer, no me odiaba como odiaba a la novia de su padre. Le parecía de mal gusto eso, o que yo, pues de alguna manera la molestaba. Y pues me recuerdo pues que para esa época yo estudiaba arte y me vestía acorde a la profesión. Solía combinar estampados, por ejemplo, estampado floral con estampado de leopardo en un mismo conjunto. Mi amiga me contó que a la señora del vestido gris le encantaba, en mayúsculas, mi forma de vestir y que estaba intentando que me expulsaran para no tener que verme más. Dejé de combinar estampados y hasta el día de hoy, más de 10 años después, visto principalmente colores lisos, las cosas dejaron de romperse a mi alrededor y me quedé allí un año más o menos. Nunca volví a tener contacto con ella. En retrospectiva, tenía toda la razón, me vestía como una idiota y en cierto modo me lo merecía. Imagínate que un fantasma te haga bullying porque te vistes horrible o porque no te vistes como a él le gusta, ¿no? Esto ya es increíble. Cosas que solamente le pasan a mis seguidores. Cuando mi prima y yo teníamos unos 8 años, pasamos la noche en casa de nuestro abuelo. Nuestro abuelo había fallecido unos 2 meses de que naciéramos, así que nunca lo conocimos, pero sabíamos que era una persona de mal genio y que era una persona muy severa. Mientras mi abuela preparaba la cena, nosotros jugábamos muy fuerte y no la escuchábamos. Fingíamos ser cachorros y nos arrastrábamos debajo de la mesa del comedor y por toda la sala. Ella nos gritó que paráramos y fuéramos a lavarnos las manos para la cena. Cuando seguimos jugando y jugábamos hasta que en un momento sentimos que un vaso nos los aventaron y se estrelló contra la pared. El vaso estaba lleno de agua, incluso tenía hielo. Mi prima y yo nos miramos y nos pusimos a llorar. Cuando mi abuela apareció, creo que se dio cuenta enseguida de lo que había sucedido y pues no podía ser ella porque pues ella se encontraba muy lejos de la distancia en la que el vaso salió disparado. Y además pues le preguntamos que si creía que había sido nuestro abuelo y nunca había visto a mi abuela tan enfadada con nosotros, pero ella tampoco supo explicar lo que había sucedido. Ella era muy católica y no permitía que se hablara de temas paranormales en su presencia. Sospecho que mi abuela veía a mi abuelo con frecuencia. Wow, un poquito miedosa la situación ahí. Ya para terminar, pues tengo otra historia bastante cortica. Esta historia es muy buena. Dice que de niño vivíamos en una vieja casa de mineros. Mi padre empezó a reformarla y fue ahí cuando empezaron a ponerse las cosas bastante raras. Teníamos un equipo de sonido en la sala y ese se ponía a reproducir siempre la misma canción. Daba igual si estaba apagado. Una noche mis hermanos y yo estábamos sentados a la mesa esperando la cena y los platos empezaron a deslizarse. Revisamos la mesa para ver si había alguna explicación. La mesa y los platos estaban secos. No había manera de que esos platos se movieran como se estaban moviendo. De pronto, si estuviesen mojados, era más fácil que se deslizaran por el mantel de plástico, pero no era el caso.
Nos quedamos sentados unos 5 minutos mirando cómo los platos se deslizaban por la mesa, completamente atónitos. Luego estaba el fuerte ruido de una explosión que ocurría de vez en cuando. Siempre era en la habitación de mi hermano pequeño. Esa habitación pasaba a estar limpia y organizada, con los juguetes guardados, a una destrucción total. Juguetes, libros, ropa, sábanas por todas partes tirados. Así que, después de haber crecido con esto, creo en lo paranormal. He visto cosas desde entonces, pero aquello fue otro nivel. Bueno, ya queríamos finalizar este podcast aquí. 8 páginas con historias realmente increíbles, brutales. Y la verdad es que quiero agradecer nuevamente por haber enviado, tomarse la molestia de compartir todas estas historias. La verdad es que muy buenas, excelentes todas, me gustaron. De hecho, ayer en la noche de verdad tenía pensado ponerme a grabar porque ayer terminé de trabajar temprano y no, de verdad no me sentí con el suficiente valor para poder hacerlo. De hecho, estoy ahorita, son las 9:58, casi 10 de la mañana. Ya me voy a poner a trabajar y quería antes de empezar a trabajar grabar ese capítulo. Recuerden lo que ya saben, recuerden compartirse, suscribirse, darle a like. Recuerden seguirnos en Spotify, en YouTube, en Instagram. Lo que te mira en la oscuridad, si quieren enviar sus historias por correo, lo que te mira en la oscuridad, @gmail.com. Ahí voy a estar para leer sus historias, como la he venido haciendo con estas otras historias. Quiero agradecerles de antemano, muchísimas gracias por sus historias, muchísimas gracias. Y nada, sean todos bienvenidos a Lo que te mira en la oscuridad, podcast por Julián Quintana. Este ha sido el capítulo de hoy, ¿ok? Historias paranormales y otros relatos. Hasta pronto. Gracias.